Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eso depende del lugar y la hora en que nos vean. Hoy terminamos este gran testimonio que venimos ahondando en él, de cómo Dios es capaz de restaurar personas, de cómo Dios es maravilloso y para él no hay nada imposible. Hoy nuevamente tenemos nuestro pastor y nuestra pastora del Ministerio La Gloria es de Dios, que nos va a contar cómo fue ese antes y ese después con Cristo y sin Cristo. No te lo puedes perder. Bueno, primeramente saludar a todos los que nos puedan estar viendo y bendecirlos también en el nombre de Jesús. Y bueno, pues continuamos con nuestra historia de vida, ¿no? Pues empezamos a convivir juntos muy pronto, por las circunstancias que yo ya conté en la primera parte de mi testimonio. Y bueno, pues la verdad el primer año fue un año muy bonito, donde disfrutamos mucho, teníamos muchas cosas en común, a los dos nos gustaba mucho bailar y salíamos mucho por la noche a bailar, a pasarla bien como pareja. Estuvimos viajando también, fue la primera vez que vinimos aquí a París, a conocer París, pero como turistas nada más. Nunca jamás pensamos que acabaría nuestra vida realizándose aquí, en este lugar, pero como sabemos, Dios estaba en control de todo desde el primer día. Pero nosotros no sabíamos, lógicamente. Y bueno, la convivencia, pues estuvimos 7 años conviviendo en España. De esos 7 años nacieron nuestros 2 hijos, Cristian y Samuel, que están aquí con nosotros. Y la verdad que no fueron 7 años muy buenos, que digamos. Fueron 7 años de muchos problemas. Pues porque él traía muchas cosas de lo que él mismo ha contado, ¿no? De Ecuador. Entonces él seguía con su mentalidad de fiesta. El primer año fue conmigo, pero después ya me empezó, en el momento que tuvimos a nuestro primer hijo, a Cristian, pues lógicamente la fiesta ya no se podía hacer como antes, yo ya no podía acompañarlo, pero él siguió su ritmo. Él siguió de fiesta, él bebía muchísimo. Y bueno, se desaparecía 2 y 3 días seguidos. Yo no sabía dónde estaba y bueno, pues eso traía muchos problemas en la convivencia, como puede entender todo el mundo que nos pueda escuchar. Eso nunca una pareja puede ir bien así. Y eso se fue prolongando y bueno, pasaron muchas circunstancias que no voy a especificar porque estaríamos aquí 2 días enteros. Imagínate 7 años. Y así tuvimos, en esas circunstancias tuvimos a nuestros 2 hijos, siempre peleando, batallando. Ahí entró también la falta de economía. Pues lógicamente entró la crisis en España, no solo en España, sino en toda Europa. Si alguien puede recordar la del 2008, una crisis tremenda económica. España se cerró por completo al trabajo. Yo, gloria a Dios y gracias a Dios, tenía un trabajo en la fábrica donde yo trabajaba, donde lo había conocido a él y yo estaba fija y yo llevaba allí más de 15 años trabajando. Entonces no corría peligro mi trabajo, pero él ya se había ido de la fábrica. Quería probar otras profesiones y bueno, estaba trabajando de mecánico carpintero metálico y estaba muy feliz en esa empresa, pero llegó la crisis y bueno, la empresa cerró, se quedó sin trabajo, no había forma de encontrar trabajo por ningún sitio, no él, sino nadie, no había forma. La verdad, pasamos unas situaciones muy complicadas, con 2 niños muy pequeños, el único sueldo que entraba era el mío, él se desesperaba porque quería buscar trabajo, no encontraba. Me acuerdo que en la misma urbanización donde vivíamos le ofrecieron ser un poquito el jardinero de 4 trocitos de jardín que había allá abajo, que eran nada y menos, pero bueno, con eso por lo menos teníamos para los pañales, y él lo aceptó. O sea, no es que él no quisiera trabajar, es que no había trabajo. Entre nosotros la cosa no iba bien, porque él, aunque estábamos en esa situación, él no dejaba sus vicios. Yo no sabía que él estaba fumando droga, no lo sabía. Delante de mí nunca jamás lo hizo y yo no lo sabía. Entonces yo veía que bueno, pues el dinero se esfumaba y bueno, yo sabía que los gastos que había y todo. Pero te voy a decir algo, había veces que yo veía las cosas, pero era como que miraba para otro lado y no quería ver la realidad. Era como que yo no quería ver la realidad de lo que estaba pasando, pues porque yo estaba tremendamente enamorada de él, muy enamorada de él. Me pidió una familia, se la di.
porque recordemos que mis hijas ya eran grandes y yo pues prácticamente, la verdad, nunca tuve en mi mente tener más hijos, pero sin embargo pues le di otros 2 varones y bendito Dios, porque Dios sabe por qué los trajo a este mundo, ¿no? Y los hijos siempre son una bendición, aunque bueno, no vinieron en circunstancias muy buenas. El pequeño, sobre todo Samuel, vino en una circunstancia tremendamente difícil para nosotros, pero apostamos por la vida de él y tiramos para adelante para que él estuviera aquí, y fue y es una gran bendición. Tiempo así, entonces estábamos en una situación económica muy mala, tremendamente mala. Entonces él contactó con una hermana que tenía aquí en Francia, que hacía muchos años que no veía, y bueno, la encontró, contactó con ella y ella le empezó a animar a que se viniera a trabajar aquí, que aquí había trabajo, que había una salida. Entonces él me lo planteó y yo de entrada no quería para nada, yo no quería para nada que él se viniera, pero él me decía que él no podía seguir así, que había que pelear por la familia y había que buscar las salidas, porque en España cada día estaba peor, y es verdad. Y bueno, en esa circunstancia en la que estábamos, que nos habíamos separado físicamente ya por 2 ocasiones de lo mal que estaba todo, la convivencia, pues en esas circunstancias él dijo que bueno, acabamos de reconciliarnos de la última, que no, que él iba a probar suerte y que se iba a venir a Francia. Y bueno, pues con todo el dolor de nuestro corazón, pues la verdad que se vino para Francia, y yo me quedé sola en España con 2 niños pequeños, con mucha incertidumbre, porque bueno, pues la gente me decía que me había abandonado, que me olvidara de él, que ya no iba a volver, y así son los latinos, me decían. Y yo sabía que a mí me podía abandonar, pero que a sus hijos no los iba a abandonar, porque yo sabía la calidad de padre que es él. Entonces, por muchos defectos que tenía, y que salía y bebía y fiesta para arriba y fiesta para abajo, incluso había mujeres también por medio, yo sabía que sus hijos no, a sus hijos nunca los iba a abandonar, y que él no se iba a despreocupar de sus hijos, porque él siempre ha sido muy responsable con eso. Entonces se vino a este país, y bueno, pues él puede ahora continuar diciendo que cómo fue que él entró en este país y cómo se sintió, ¿no? Amén, amén. Bueno, la verdad que lo que estaba contando la pastora fue así era. Y la verdad que no fue plato de buen gusto, no fue plato de buen gusto, porque a pesar de todas las cosas que habían estado pasando en ese mismo momento, yo amo y sigo amando a mi familia. Eso era el deseo siempre de tenerlos a todos, ¿me entiendes? Y para decírtelo, para ser sincero, yo nunca vi, a pesar de todas las cosas que venían a mi corazón y a mi mente, ¿me entiendes? Yo nunca vi una rotura así tajante con la pastora, ¿sabes? Nunca, yo no sentía eso dentro de mi corazón. Lo único que estaba viviendo era una vida en ese momento de tantas cosas que la verdad que no conducen a nada, es verdad que no conducen a nada, pero nunca en mi corazón había esa rotura. O sea, ¿cómo te explico? Dios nunca llegó a poner esa rotura en mi corazón sobre mi familia. No. O sea, a pesar de todo, que el Señor reprenda al diablo, todo lo infernal que muchas veces había ahí, ¿me entiendes? Nunca, porque cuando algo viene de Dios permanece, ¿sabes? Y no se puede quitar de ahí. Pero bueno, las condiciones no eran agradables y me tuve que venir. Con el dolor del alma de dejar a mis hijos allí, a mi familia, ¿sabes? Pero me tuve que venir. Llegué aquí a este país, Francia, al cual agradezco mucho, seguimos bendiciéndolo. Llegué aquí y la verdad que no fue un tiempo muy bueno, porque pasé la mayoría de tiempo encerrado, porque yo no conocía este país. O sea, no conocía este país. Incluso me costó mucho, que salía a comprar una barra de pan aquí, ¿sabes? Y yo decía, ¿cómo digo pan? Si aquí, ¿sabes? Tiene otro nombre. Me fue muy difícil, lloré. Fueron muchos procesos que solamente yo y Dios lo sabemos, los que vivimos en ese tiempo. Pero bueno, me estabilicé. Me acuerdo fue tanto que el lugar donde llegué se llamaba Le Roeré. Me acuerdo tanto. Allí viví en un barrio del cual bendecimos también a nuestras hermanas que nos abrieron esas puertas, y llegamos a ese lugar en el nombre de Jesús. Pero ahí pasé yo un proceso, hasta que ya me dijo, me acuerdo una vez, mi hermana me dijo, tienes que salir, tienes que ir a tal lugar y buscar trabajo allí. Y es verdad, me fui a una cancha porque a mí me gustaba el fútbol, a mí me gustaba mucho el fútbol, a mí me gustaba el fútbol sala muchísimo. Y me fui allí y llegué a ese campo,
¿sabes? El llegar allí fue bonito, pero el regresar fue difícil, porque me perdían los trenes, ¿sabes? Me perdían los trenes que llegaba a la 1 de la mañana un día hasta llorando, Dios mío santo, yo tengo el último tren, ya no vuelvo a mi casa. Te lo digo la verdad, que las cosas son como son. Pero bueno, llegué a ese lugar, comencé a conocer ese lugar, me hice conocer a través del fútbol. Y bueno, de ahí se fueron abriendo puertas, 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 pero esas puertas que se abrían te bendecían, ¿me entiendes? Para poder sustentar, para poder ir recogiendo algo, pero también te ofrecían otras cosas, ¿sabes? Que era nuevamente el alcohol, era nuevamente la farra, era nuevamente todas las cosas. En fin, trabajar para reducirlo, comencé a trabajar y reuní dinerito, me acuerdo tanto. Y en ese dinerito que yo reuní, viajé a España, ¿sí te acuerdas? Yo viajé a España. Llegué allí, ¿sabes? Esa ilusión, llevé ropa, me acuerdo tanto que Samuel era pequeñito, ¿te acuerdas? Y le pusimos un chaleco azul en un tiempo fresco, ¿sabes? Yo vi a mis hijos con unas botas azules que tenía Samuel, ¿te acuerdas? Bien brillositas, bien bonitas. Claro, yo había llevado dinero a la casa. Y mis hijos se sentían bien, la pastora, todo maravilloso. Pero no era por mucho tiempo porque luego tenía que volver yo otra vez para acá. Y me vine otra vez a Francia, pero yo no le conté a ella que yo seguía en las cosas. Llegué acá y yo seguía en esa vida, en esa vida, en esa vida, en esa vida. Y me acuerdo tanto que yo te animaba, ¿te acuerdas? Que yo te animaba, vente, vente, pero la pastora estaba en ese va y viene, ¿sabe? De que sí, que no, todavía estaba allí, ¿me entiende? Claro, porque ella estaba estable en su trabajo. La pastora estaba estable en su trabajo. ¿Tú puedes contar ese poquito ahí? Sí, bueno, yo estaba, claro, yo era fija y estaba estable en mi trabajo, como él dice. Y cuando él me decía de venirnos todos para acá, uy, no, a mí me entraba de todo en mi corazón, porque lógicamente yo tengo 2 hijas allí, yo tengo 2 hijas en España y yo nunca me había separado de mis hijas. Y con todo el proceso que yo había estado viviendo y todo lo que me había estado pasando con ellas, y ahora yo tenía una buena relación con ellas, yo decía, ¿y ahora cómo hago? Y me separo de ellas y me vengo a un país que no conozco. La verdad, había una lucha muy grande dentro de mí. Porque mira, porque luego lo entenderemos esto, pero yo sentía una voz interna que me decía, te tienes que marchar. Pero luego mi corazón decía, no, porque te la va a jugar y te vas a ver sola. Por un lado quería venir, que mis hijos estuvieran con su papá, porque la verdad que los niños se les sintió la ausencia del padre. Y por otro lado, sentía esa voz que me animaba a venirme, que tenía que venir, pero por otro lado tenía mucho temor de vivir circunstancias como las que había estado viviendo en España y verme sola. Porque aunque yo tapaba muchas cosas y no le contaba a nadie, pero bueno, lógicamente pues mis hijas no eran ciegas y veían las circunstancias. Mi familia pues ya se estaba dando cuenta de lo que pasaba. Entonces, lógicamente, aunque yo no contaba y quería tapar, pues lógicamente, como se suele decir, hay un dicho en España que dicen que no se puede tapar el sol con un dedo, porque no se puede, es imposible. Pues esto pasaba lo mismo, era imposible. Entonces yo estaba en esas circunstancias, me voy, no me voy, me voy. Que yo se lo comenté a una compañera de trabajo que se llama Pilar, que le mando un beso si en algún momento ve esto. La llevo en mi corazón siempre. Me acuerdo que aquel día yo le dije, ay Pilar, no sé qué hacer, pero yo creo que voy a tomar la decisión de irme, porque necesito probar qué va a pasar. Yo sentía que era como el último cartucho echar yo por la relación. O sea, yo le decía, si no sale bien, ya no intento ya más nada. De aquí se acaba, cojo a mis hijos y me regreso. Pero ella me decía, yo no sé, pero tú eres muy valiente, con la crisis que hay por todos los sitios, que tú vayas a renunciar a un trabajo que llevas 15 años aquí batallando y peleando, y dejes así el trabajo sin tener nada allá, sin buscar nada seguro, irte a un país con 2 niños tan pequeños, con la situación de pareja que tienes tan inestable, sin conocer el idioma, sin trabajo. ¡Wow! Tú lo amas mucho a ese hombre, porque yo no lo haría ni por él ni por nadie. Entonces yo le dije, es que siento dentro de mí que lo tengo que hacer. No te puedo explicar lo que es, le decía, pero yo siento que tengo que marchar, porque si no,
siento que esto se va a terminar con él. Y voy a estar el día de mañana, digo, yo sé que yo voy a salir adelante aquí. Yo sé que voy a seguir batallando y voy a sacar a mis hijos adelante yo sola. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero yo sé que el día de mañana yo me voy a arrepentir porque me va a quedar esa duda en mi corazón. Si pudo ser y no fue porque no lo intenté. Exactamente. Entonces tomé la decisión y lo llamé y le dije que... Porque lógicamente esa situación no la podíamos mantener. Porque lo poco que recogía aquí trabajando se lo gastaba en ir a vernos, en llevarnos cosas, aunque él me mandaba a mí dinero todos los meses para que yo no pasara necesidad, pero no era, o sea, era un absurdo. Era un absurdo porque no estábamos sacando nada en claro. Estaba la familia separada, físicamente estábamos separados, los niños fuera del papá. Y lógicamente él lo poco que conseguía reunir se lo gastaba en viajar a vernos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de estar aquí él solo? Entonces, iba a llegar un momento en que la familia se iba a acabar rompiendo. Porque o se le hubiera cruzado una mujer en su camino, al estar aquí solo. Tú sabes que los hombres solos, es muy malo que estén los hombres solos. Nosotras a lo mejor también, ¿no? Porque también. Pero bueno, es como que con los hijos estás como más... No sé, sí, no sé, a lo mejor es un pensamiento muy machista que yo tengo, no lo sé, pero es como que estás más centrada como que en eso, pero un hombre como que tiene un peligro horroroso, y más el pastor según era, te lo digo yo, no, y viéndolo que más objetivamente, sí, los hijos no pueden, no, o sea, mientras usted pueda conservar el papá de sus hijos, es lo mejor que puede hacer, que los hijos no estén solos sin un padre, sin exactamente, una figura paterna. Exactamente, entonces yo pensaba todos los puntos. Entonces yo, bueno, pues reuní a mis hijas, les comuniqué la decisión que había tomado, pues una se lo tomó muy bien, la otra no se lo tomó tan bien, pero bueno, entendieron que yo tenía que venir, ¿no? Yo tenía que venir por sus hermanos pequeños, ¿no? Yo le decía, yo tengo que seguir sacándolos adelante, necesitan criarse con su padre y bueno, lo entendieron. Y yo se lo comuniqué a él y claro, él se puso tan contento, y llegó el día pues en que aterrizamos en París, Charles de Gaulle, me acuerdo que llegamos a Charles de Gaulle, al aeropuerto Charles de Gaulle, y allí nos estaba esperando el pastor y yo venía pues con 7 maletas, 2 niños muy chiquitos, pues Cristian 5 añitos, Samuel 3 añitos, lo traía en brazos, lo traía enfermito con la varicela. Además, el 5 de junio del 2013 aterrizamos en este país y bueno, nunca jamás yo pensé, nunca en la vida pude pensar que este país me iba a dar todo lo que me ha dado y sobre todo que este país era la asignación que Dios tenía para mi vida, para nuestra vida, pero sobre todo para mi vida, porque fue un antes y un después en mi vida. La verdad que cuando ellos llegaron, yo me sentí contento porque ya los tenía en mi casa, ya los tenía aquí y yo los recibí contento. Cristian era muy pequeñito, Samuel también, tenerlos a mis hijos, tenerlos acá ya unidos ya era maravilloso. En ese mismo momento mi hermana creo que estaba en San Denis ya, en San Denis, y fuimos allí, ya estábamos allí. La verdad que los primeros meses fueron bien, fueron bonitos, fueron agradables. Pero como dicen en mi país, ¿no? El muerto cuando ya lleva mucho tiempo ya comienza a oler medio mal, ¿me entiendes? Bueno, historias tan tremendas allí y pasamos un proceso fuerte allí, fuerte, muy fuerte. Ya tú comenzaste a trabajar, acuérdate que tú comenzaste a trabajar. La convivencia no era tan buena, ¿sabes? Porque aunque sean familias, aunque sean cosas, ¿me entiendes? Siempre va a haber historia. Y el casado casa quiere. Y juega mal la cultura también. Es sí, verdad que la fue cultura un choque de juega culturas, mal. sobre todo fue un choque de culturas muy grande, fue muy grande. Y como te digo, ¿no? Pues sí, fueron muchas cosas, que no simplemente también la cultura, sino que muchas veces entre hermanos mismos y entre familia misma no puedes convivir, ¿me entiendes? Pero bueno, vivimos un tiempo allí, Dios le abrió una puerta a ella, comenzó a trabajar. La verdad que yo me sorprendí porque, como lo conté al principio, yo cuando llegué aquí ya me fui a un campo de fútbol y al regresar no sabía cómo regresar. Esta mujer llegó aquí, cogió el tren, iba y venía. Dios Padre, Dios mío, ¿será que yo soy ignorante o qué pasa aquí?
Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero bueno, yo decía, esta mujer se va sola y viene sola. Le digo, mujer, yo no puedo hacer eso. Yo sufrí, me acuerdo tanto en el Herrovera que yo lloraba, bajaba esa escalera, subía, estaba en la misma estación, bajaba y le pregunté a un señor, el Herrovera que va a, no sé ni sé cuál es, llorando, fíjate, con un compadre llorando. Me dice, suba usted la escalera, pero ya estaba, usted sube la escalera y espera ahí. Y esta mujer no, se fue. Venía y sin hablar nada, eso fue como dicen, ¿no? Esas cosas que hay, dice, y es llegar y besar el santo. Y yo no estaba acostumbrada a andar en metros, ni en trenes, ni en nada. No, porque yo vivía en España, en una ciudad muy pequeña, y yo conducía mi vehículo. Entonces yo no andaba ni en los buses, ni en los trenes, ni nada. Yo andaba con mi vehículo para arriba y para abajo. Y aquí, la primera de mi vida que yo me metía en un metro. Entonces, pero no sé, eso fue la providencia de Dios. Estoy completamente segura, porque si tenía alguna duda, yo decía, ay Dios mío, ¿y yo cómo pregunto ahora si no sé hablar francés? Pero siempre había alguien que me decía, ¿qué le pasa? En español. En español, porque me veían despistada. ¿Tiene algún problema? Y yo decía, ay, gloria a Dios. No decía gloria a Dios porque no tenía a Dios en mi Tremendo. corazón. Pero yo decía, bueno, esto es una cosa increíble. Pues sí, mire, necesito ir a tal dirección, pero me estoy liando con el tren. No, tire por acá, tire por allá. O sea, era una cosa, siempre aparecía alguien en mi camino que hablaba español y me guiaba. Nunca, jamás me perdí, jamás. Hasta que empecé a coger el tranquillo de cómo era, pero pasé mucho miedo. Porque vivíamos en la zona de Saint-Denis y bueno, todo el mundo que conoce un poco París sabe que la zona de Saint-Denis es el Bronx de París. Es el Bronx de París, es una de las zonas muy, muy calientes y la verdad yo venía de un ámbito rural, viví muy tranquilo donde todo el mundo se conocía y fue un cambio tan fuerte. Haz de cuenta que pasar del campo a la ciudad asusta, del campo a la ciudad. Estamos hablando de cambiar de un pueblo a una ciudad gigante, que aparte de gigante no tienes el idioma ni la cultura, porque es totalmente diferente. Parece pasar de una tierra a otra, de tierra a Marte. Y es muy agobiante, entonces yo los entiendo, porque aparte si a las personas que llegamos jóvenes nos agobió, que es mucho más fácil, supongo yo, de adaptarse, era una cosa, eso fue un proceso. Pero un proceso muy grande, ¿vale? Porque yo me acuerdo que, no, se juntaba todo. Mira, ese primer año de estar aquí, para mí, yo lo recuerdo como el peor año de mi vida. El peor año de mi vida. ¿Por qué? Porque se me juntó todo. Volvió esa sensación de soledad a mí, de una manera muy fuerte. Me sentía muy sola. No me sentía nada apoyada por él, nada acompañada. Mira, Dios tuvo la providencia de que yo llegué a este país un 5 de junio y el 10 de junio estaba trabajando. Mis cuñadas, que Dios las usó, ¿no? Ahí fue ese canal que utilizó para darme a mí el trabajo, porque, bueno, pues por mediación de la jefa de tenía una amistad, esa persona estaba buscando una persona para cuidar a su mamá, pero quería una persona latina porque la mamá eran españoles. Entonces ella, como sabía que yo me iba a ir a París, habló por mí, entonces el señor se esperó y enseguida me dieron una cita, pero a mí no me habían comentado nada. Yo estaba en España, yo venía a la aventura, yo no sabía nada, no sabía ni el tiempo si iba a trabajar enseguida, si no yo decía, ¿cómo? Primero tendré que aprender a hablar porque cómo voy a trabajar allí. Bueno, en fin, 1000 cosas en la cabeza que le pasan a una. En mi vida yo había emigrado, jamás salí de mi país, es el primer país que piso que no es el mío. Entonces cuando yo llego, voy a esa entrevista de trabajo y eso fue, Vivi, eso fue de decir, es que es para mí, este trabajo es para mí. De Dios. Sí. Todo fue de Dios. Desde el primer momento desde el primer momento que yo lo conocí a él, ya fue de Dios. Todo fue de Dios. Amén, amén. Lo sé ahora y lo puedo decir con ese convencimiento y con esa certeza. Pero yo de aquella lógicamente no sabía. Pero sí, todo fue de Dios. Y empecé a trabajar ahí y fue una bendición de trabajo porque era una ancianita que yo era como, me contrataron como mujer de compañía. Entonces le hacía compañía, la escuchaba, aparte le limpiaba la casa, le hacía de comer, le hacía la compra y bueno, unas personas encantadoras fueron, de verdad. Y luego la señora falleció, me quedé sin trabajo, pero a raíz de ese trabajo pude
pude conseguir la vivienda donde nos pudimos ir a vivir todos. Y ahí acabamos en Soissy-le-Roi, que fue donde vivimos actualmente, porque llevamos 12 años en Francia, pero hemos estado 11 años en Soissy-le-Roi. Y eso nos abrió la puerta de tener una vivienda propia. Ahí nos independizamos de la hermana de él, que le agradezco porque abrió las puertas de su casa. Y el tiempo que estuvimos, bueno, aunque hubo roces y hubo cosas, pero a mí no se me olvida, ¿no? Cuando me echaron una mano, y la verdad que fue de agradecer todo lo que me ayudó, porque nos ayudó mucho, la verdad, con papeles, con cosas, nos ayudó, aunque luego había roces y cosas, pues porque las culturas eran muy diferentes y no nos conocíamos. Yo me vine ahí a conocer con ella y a tratar con ella aquí, de repente a convivir. Entonces, bueno, pues todo eso tiene un proceso. De ahí ya vinimos a vivir todos juntos y bueno, pues él seguía su ritmo, el mismo ritmo que tenía en España. Entonces yo me empecé a deprimir mucho, porque yo le decía a él que para qué yo había venido a este país. Yo había venido a pelear por la familia y a hacer una vida nueva, pero si vamos a seguir en las mismas, ¿a qué me había dicho 20? Entonces me empezó a decir, bueno, yo no te invité que vinieras, tú viniste porque quisiste. Entonces eso a mí me golpeaba mucho más, porque yo lo había dejado absolutamente todo. Entonces yo me empecé a encontrar, por avanzar, ¿no? Me empecé a encontrar en un círculo oscuro de donde no podía salir. Yo a mi familia todo se lo pintaba muy bonito, que estaba muy feliz, que estaba súper contenta. París, la Torre Eiffel, La ciudad del amor, de la luz, y esto jajaja, jijiji, pero no. Yo era más llanto que otra cosa. Quería decir lo que me pasaba a mi familia, porque no quería oír, ay, es que te lo dijimos. Te lo dije. No quería escuchar eso, entonces yo decía, yo me metí en esto, yo tengo que salir yo sola de esto. Yo no tengo que estar llorándole a nadie y lo tengo que solucionar como sea. Entonces yo estaba en ese bucle y bueno, pues ahí ya empezó a entrar Dios en proceso. Ahí empezó Dios a mover sus hilos. ¿Recuerdan cómo fue la primera vez? O sea, el pastor estaba retirado y tú no conocías a Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que coaccionó que volvieras? Bueno, yo como dice, entró en un bucle, entró en un proceso, ¿sabes? Que cada persona tiene un proceso y un mundo y eso hay que vivirlo. No lo entendía, pero bueno, lo vivió primeramente allí en la casa de nuestra hermana y luego lo vivió acá. Pues entró ahí en un proceso que tenía que entrar, ¿me entiendes? Pero sí que vuelvo a retraer un poquito más atrás, vivimos bien, los chicos se disfrutaron, lo llevamos a Disney, me acuerdo tanto, disfrutaron ellos. Hay una foto donde estábamos cerca del río Sena en un verano, la pasaron bien, pero teníamos que pasar el proceso. Yo ya estaba un poquito más adaptado. Y yo, volviendo, yo iba a un campo que se llama Port de la Chapelle. Yo llegaba allí, y mis hermanas acudían a una iglesia, al cual no vamos a nombrar aquí, pero ellas acudían allí. Iban y siempre me decían, hermano, tienes que venir, que etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, no, tú sabes que cuando uno está en la oscuridad, no importa cuá, como dicen aquí en Francia, no importa. Y un día ellas pusieron una pulserita, ¿te acuerdas? Una pulserita, supuestamente ella dice que la habían ungido y me la pusieron. Y yo no sabía por qué. Mis hermanos, ven que te la pongo, una de mis hermanas. Y yo le dije, bueno, pónmela. Y así se quedó, ¿sabes? Y yo seguía yendo a la chapela hasta que un día le dije a mi hermana, le digo, oye, ¿dónde es la iglesia que tú vas? ¿Sabes? Yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Y me dijo, no, estamos en tal sitio. Me dice, ven, hermano. Yo dije, pero sábado, con una resaca ir allí. No, porque yo llegaba allí a esa puerta de la chapela a las 9 de la noche y eso era hasta los lunes muchas veces, ¿no, pastora? Pero en fin, llegó un tiempo para reducirlo que me dijo, no, ven. Yo estaba amanecido y bueno, voy a ir. Y llegué allí y comencé a ir a esa iglesia, ¿no? Para avanzar, yo comencé a ir. El bucle seguía ahí, pero yo me iba, ¿sabes? Yo me iba, intercedía por mi familia, intercedía por mí. Yo le decía al Señor, yo quiero cambiar, ya no quiero esta vida, quiero que comiences a hacer algo nuevo en mí. Comienza a enamorarme como la primera vez cuando me enamoraste, cuando me hiciste sentirte. Y yo seguía y yo lloraba y yo llegaba por la tarde, ¿no? Ahí me quedaban mirando, me diciendo, ¿de dónde vendrá Porque claro, estábamos en la oscuridad. Yo escondía la Biblia debajo de mis medias, debajo de mis calzoncillos, vamos a ser claros, porque ahí estaba debajo de mi ropa, allí estaba. ¿Para qué? Para que ella no lo viera, ¿sabes? Porque ella no conocía a Dios, no sabía quién era. Yo no le había contado el Señor. Gloria a Dios. Hasta que un día, ella ya se levantó, ¿no? ¿Te acuerdas que tú te levantaste? Creo que es ahí, ¿no? Que tú me dijiste,
¿Dónde te vas todos los sábados? Sí, yo veía que se desaparecía todos los sábados a la misma hora y venía en la noche, pero él se perfumaba y se arreglaba. Entonces yo le decía que dónde iba y él me decía, no, he quedado con los colegas. Entonces a mí me daba mucha rabia. Pues decía, o sea, los colegas y yo todo el día aquí metida, no conozco a nadie, o sea, tú haces tu vida y yo estoy aquí como una monja, enclaustrada y con toda la cara me dice que se va con sus colegas. ¿Y yo para cuándo? ¿Cuándo es mi turno? ¿Cuándo hacemos algo en pareja? A mí se me volvía toda la vida anterior que yo había tenido, esa soledad cuidando a mis hijas y ahora cuidando 2 hijos. Pero se me venía en la misma circunstancia. Yo decía, no puede ser que la historia se vuelva a repetir. No me puede estar pasando esto a mí de nuevo. Y encima, peor, porque estoy en un país que no es el mío. Entonces ya un día me acuerdo que yo ya me puse en la puerta. Le dije, no, tú me vas a decir a mí dónde te vas todos los sábados. Y de verdad, mira, somos adultos. Si tú tienes otra relación por fuera, dímelo. Habla conmigo, que yo me considero una mujer con la que se puede sentar uno a hablar. Y no pasa nada. Si tú te has enamorado de otra persona, tú dímelo. Y vemos cómo hacemos las cosas por el bien de los niños y ya está. No hay ningún problema. Pero no me estés viendo la cara, le decía yo. No me estés viendo la cara ni me estés engañando. Entonces él me decía, pero tú es que tienes unos pensamientos, pero que yo no tengo a nadie. Me acuerdo que ese día yo le dije así y entonces él salió por la puerta, ¿no? Y no me dio más motivos. Y yo estaba desempleada, eso fue. Y llegó una carta ese mismo sábado, abajo a la boteleta, al buzón, donde me citaban el lunes a una entrevista para arreglar mis papeles, para poderme pagar un subsidio por desempleo. Entonces, claro, me interesaba mucho. Entonces, ¿cómo hacía? Digo, bueno, pues acudí a mi cuñada, ayúdame por favor con el idioma, Llegó el lunes, nos fuimos a la oficina. Estando allí, es que esto es clave, estando allí, apareció una mujer y saludó a mi cuñada muy eufóricamente. ¡Ay, hermanita!, le dijo, y la besó. Entonces yo estaba ahí y entonces yo cuando oí hermanita, yo dije, wow, pues será que es que hay otra hermana aquí, yo no la he conocido. Y esta es hermana también de ellos. yo lógicamente esos términos de hermano para arriba y para abajo, yo no, para nada. Ella dijo, ay, hermanita, mira qué casualidad que estamos aquí, tal, pero usted no vive aquí en Soasino. No, yo vivo en San Denis, pero vine a acompañar a mi cuñada, que tiene una cita y ella como no habla francés. Y entonces ella dijo, ah, ¿es tu cuñada? Usted es la mamá de Samuel, me dijo. Es que su hijo y mi hija van a la misma clase y yo la he visto a usted recogerlo en la puerta del colegio, llevarlo y traerlo, pero yo no sabía que usted era española y ni que era la cuñada de Arlene. Entonces ella dijo, ay, entonces es la mujer de tu hermano el que va a la iglesia, le dijo a mi cuñada. Y yo cuando escucho eso, Vivi, que va a la iglesia. Pues yo sabía que mi cuñada iba mucho a la iglesia, pero la verdad, yo estaba muy ignorante en las cosas. Entonces, cuando yo le oigo decir la iglesia, yo sabía que mi cuñada iba a la iglesia, pero yo pensaba que mi cuñada iba a la iglesia católica. Nunca tuvimos una conversación de familia hablando de Dios, nunca él y yo como pareja hablamos de religión, ni de creencias, ni de Dios, y te estoy diciendo que llevábamos ya juntos 12 años. Nunca bautizamos a nuestros hijos en el catolicismo tampoco, porque yo le pregunté, ¿vamos a bautizarlos? Él me dijo, no, ¿qué hablas? Vamos a bautizarlos, que se bauticen ellos cuando sean grandes. Lógicamente ahora entiendo. Yo dije, pues lleva razón, que hagan ellos lo que quieran cuando sean grandes. Y entonces yo no le di mayor importancia, ni seguimos el tema, ni hablamos del tema, jamás, nunca. Yo, con la vida que él llevaba, me voy a imaginar yo que él tiene fe en un Dios. Pero vamos, lo último que yo podía pensar por la cabeza. Entonces yo me quedé con el dato. Entonces mi cuñada no sabía dónde meterse la mujer, porque luego yo supe que le tenía dicho no digas nada a Juli de que yo estoy viniendo a la iglesia, porque ella es como muy radical con estas cosas, ella no cree en Dios y no tengo ganas de tener problemas con ella. Entonces mi cuñada estaba como tierra trágame, porque ahora me va a preguntar y ahora yo qué digo. Pero yo me di cuenta y no le pregunté nada. Bueno, porque eso también es la providencia de Dios, tenía que ser así.
No le pregunté nada, solo cuando salimos de allí le dije, ay, pero te quedas a comer. No, tengo mucha prisa, me tengo que marchar. Ella no quería para nada seguir a Donde solas me queda me conmigo. pregunta. No quería para nada. Entonces ella se fue y yo me vine a casa. Y yo yéndome a casa, yo iba pensando, la iglesia, os ha dicho que este hombre va a la iglesia. ¿Pero qué hace este hombre en la iglesia? Bueno, llegué a casa y yo seguía dándole vueltas a eso. Estaba como muy incrédula, yo no sabía cómo él podía estar yendo a la iglesia. Me acuerdo que tenía pues un rato, ¿no?, en esa mañana, y dije, voy a ordenarle ese armario porque como lo tiene. Y saqué todito, lo saqué para afuera y empecé a doblar cada camiseta, cada suéter, cada jersey, y empecé a colocárselo. Y en ese revuelo apareció la Biblia. Y yo dije, wow, ¿una Biblia? ¿Qué hace aquí una Biblia? ¿Tiene una Biblia? Y yo dije, ay madre, que va a ser verdad que está yendo a la iglesia. Entonces yo, para no decirle nada, yo volví a dejar las cosas colocadito todo, pero ahí guardadito donde él lo tenía debajo de los jerseys. Y llegó de trabajar. Él llega de trabajar y me acuerdo que le hago el interrogatorio. Claro, ella me sorprendió con eso, ¿me entiendes? Me sorprendió. ¿Pero por qué? Que las culturas diferentes, ¿sabes? Ella no creía en Dios, no sabía nada de estas cosas. Y yo tenía algo que era que yo no quería que blasfemaran del Señor, ¿me entiendes? Porque ese Dios decía, no le voy a explicar, no le voy a decir nada, porque no lo va a entender, ¿me entiendes? No lo va a entender. El temor de Dios. No lo va a entender. Entonces yo siempre, cada vez, Wow. ¿sabes? Yo no se lo quería porque yo decía, no quiero que se burle del Señor, ni que el Señor tome represalia, ni nada de estas cosas. Pero tú vas a una iglesia, me decía. Sí, claro, el Señor ya estaba comenzando a obrar en mi vida, y Él ya estaba comenzando a obrar en mi vida, Él ya estaba haciendo cosas en mi vida, ya me estaba enamorando. Sí. Ella me dice, ¿y tú vas a la iglesia? Me acuerdo tanto que yo le dije, sí, pero si tú te prendes en fuego, me dijo, me acuerdo tanto, así me dijo. Entonces yo la quedé mirando, ¿me entiendes? Le digo, ¿qué dices, mujer? ¿Qué dices? Le digo, sí, voy a la iglesia. Y se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí, la cosa se quedó allí. Yo seguía yéndome a la iglesia, ¿me entiendes? Pero ella ya tenía eso ahí. Entonces, en ese proceso, yo cuando ya supe que él iba a la iglesia, pues yo me acuerdo que un día le dije, bueno, pues entonces si estás yendo a la iglesia, llévame contigo. ¿Por qué me tengo que quedar aquí yo sola todos los sábados? Llévame contigo a la iglesia. Y él me decía, no, yo conmigo no te llevo. Entonces yo, pues lo primero que pensé, bueno, entonces tú no quieres que yo vaya a la iglesia porque tú vas a la iglesia a verte, encontrarte con alguien. Tú vas a la iglesia porque hay alguna que te gusta que va a la iglesia y tú estás detrás de la presa. Entonces, claro, yo te molesto. Entonces él decía, pero tú te montas unas películas en tu cabeza, me decía. Yo le decía, pero es que no lo entiendo. Entonces, si vas a la iglesia, ¿por qué yo no puedo ir contigo? Entonces él me decía, pero ¿a qué quieres ir a la iglesia, mujer, si tú no crees en Dios? ¿Qué pintas tú en la iglesia? Y entonces yo me quedaba callada y yo decía, pues sí, es verdad. Es verdad. Hasta que un sábado, saliendo de la ducha, él me dice, se planta así en la puerta del salón, me acuerdo, y yo en pijama, estaba en pijama, y ya viendo con los niños qué película íbamos a ver esa tarde. Y me dice, bueno, si tú quieres venir conmigo a la iglesia, tienes 10 minutos para arreglarte tú y los niños porque me voy. Mira, enseguida yo me puse lo primero que pillé, a arreglar a los niños. Me acuerdo que los niños se asustaron. ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos, mamá? A la iglesia. ¿Y qué es eso? Claro, ellos no tenían ni idea porque es que no habían pisado ni una iglesia católica tampoco. Bueno, a todos los que están siguiendo este maravilloso podcast, como pueden ver, nos tocó cambiar el escenario porque pues estaba haciendo un poco de viento afuera y se estaba empezando a escuchar en los micrófonos y bueno, la verdad que el frío también estaba empezando a subir, entonces, pero nada, no nos podemos cortar esta bendición, no podemos perder esta bendición, vamos a continuar con esta historia. Pues continuamos con lo que nos habíamos quedado y bueno, pues entonces yo me alisté rápidamente, lógicamente, alisté a los niños y yo salí detrás de él, pero él iba como muy tenso. Iba como muy tenso, como muy... Eso es verdad. Sí, o sea, iba como muy irascible, no se le podía hablar, ¿sabes? Iba así como muy tenso, pero bueno, yo tiré detrás de él. La verdad no sabía, yo no tenía ni idea de dónde íbamos, ni para dónde íbamos, ni nada. Entonces, bueno, fuimos al metro, del metro cogimos un bus y ahí empezamos a caminar y yo detrás de él con los niños. Y lógicamente yo en mi mente iba buscando una iglesia, donde viera una iglesia, pero yo solo veía casas y casas y casas y más casas. Y yo decía, pues sí que está lejos la iglesia, Dios mío.
Cuando ya vamos llegando y entonces me dice, vamos a esperar aquí mis hermanas que me están escribiendo que vienen en el metro y así entramos todos juntos. Y yo le dije, ok, y le dije, ¿pero queda mucho para la iglesia? Y me dijo, no, ya está ahí mismo. Entonces yo miré y yo veía casas. Digo, ¿pero ahí mismo dónde? Yo no veo la iglesia por ningún lado. Me dijo, sí, mujer, ahí, ¿no lo ves ahí que pone? Entonces yo ya vi un cartel donde ponía, pues, iglesia tal, ¿no? Y entonces, claro, ahí yo, o sea, me bloqueé en la mente. Yo dije, pero vamos a ver, ¿iglesia? Pues esto es una casa. Era una casa de planta baja con jardín y yo dije, esto es una casa, esto no es una iglesia. Claro, para el concepto de iglesia que yo tenía. Entonces me acuerdo que le dije, pero esto es una casa, esto no es una iglesia. Me dijo, no, mujer, esto es la iglesia. Pero él me contestaba como muy así, muy fuerte, ¿no? Así como muy seco. No, esto es la iglesia. Entonces yo, claro, yo lo miré y le dije, ay, Dios mío, pero tú crees en Jesucristo, ¿no? Porque yo ya no sabía de qué religión era este hombre. Y él me dijo, sí, claro. Digo, o sea, bueno, ahí vamos bien. O sea, ¿tú crees en Jesucristo? Y me dijo, sí. Digo, pero entonces, ¿tú de qué religión eres? ¿Tú no eres católico? Y me dice, ¿yo católico? No, yo no soy católico. Y entonces yo le digo, pero ¿y entonces tú de qué religión eres? ¿Y crees en Jesucristo y no eres católico? Claro, a mí no me entraba en la cabeza eso. Fíjate la ignorancia que yo tenía de las cosas de Dios. O sea, para nada, estaba completamente pez. Entonces él me dice, yo soy evangélico. Y yo le digo, ¿y cuál es la diferencia? Pues el evangelio de Jesús, los católicos, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y me dice, bueno, mujer, ahora lo vas a ver cuando entres. Entonces ahí ya me quedé callada. Llegaron mis cuñadas, las saludamos y bueno, mis cuñadas, claro, con una sonrisa oreja a oreja de vernos a todos ya en la puerta de la iglesia, pero no me hicieron ningún tipo de comentario ni nada, porque siempre me pedían los niños para alguna actividad de la iglesia y yo nunca se los dejaba. No, mis hijos no van a ninguna iglesia ni van a ningún sitio. Entonces, claro, para ellas era muy emocionante vernos a todos como familia ahí, ¿no? Por lo menos yo así luego lo sentí. Entonces entramos por esa puerta y bueno, nada más entrar, pues había un pasillo y salió una señora muy agradable, muy amorosa, abriendo sus brazos para abrazarnos. Y a mí ya, eso ya, dije, ¿esto qué es? O sea, es que me río porque yo pensé y dije, o sea, ¿dónde me estoy metiendo yo? ¿Qué es esto? Y esa señora, ¡ay, hermanos, Dios me los bendiga! Bienvenidos a la casa de Dios. Y yo dije, ¿hermanos? ¿Pero desde cuándo yo soy hermana de esta señora? Porque a mí lo de la hermana y el hermano para mí eran las monjas, los curas y toda esa gente. Entonces yo eso de hermano y hermana, eso como que no entraba en mi vocabulario, ni en mi mente, ni en mi cabeza, ni en nada. Pero lógicamente él me miraba y me miraba, entonces yo lo agarré y le dije, relájate, oye. Y me dijo, no, es que tengo miedo que sueltes cualquier cosa. Y le dije, oye, yo no soy una maleducada, yo no soy una intolerante, yo sé respetar las creencias de todo el mundo, yo no he venido aquí a reírme de nadie, entonces relájate. Y él dijo, bueno, y se quedó así. Pero ese era el miedo que él llevaba, ¿no? Entonces, estamos en la parte de atrás, en la última fila, en la ultimita fila. Yo me acuerdo que yo estaba en la silla que da al pasillo. Él estaba en la silla que daba contra la pared y mis niños en medio. Yo estaba con unos ojos como un búho, porque yo observaba y yo vi una sala grande con una plataforma donde había un atril, donde había un altar, que ahora sé que es un altar, pero para mí era un atril donde se ponía alguien ahí a hablar, ¿no? Como a dar conferencias. Pero entonces, y veía instrumentos de música, pero yo miraba y yo no veía un santo, yo no veía una imagen, yo no veía una cruz, yo no veía nada que me dijera a mí que eso era un sitio para adorar a Dios. Eso parecía una sala de conferencias, así de claro. Entonces eso me sorprendió. Yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde se habrá metido este hombre? ¿Dónde esta gente se está metiendo? A ver si esto va a ser una secta. Y esa era la perspectiva que yo tenía. Yo no fui a buscar a Dios, ni fui con fe, ni nada de nada. Entonces apagaron las luces y empezaron a subir la gente ahí arriba, al escenario, como digo yo, ahí arriba. Empezaron a coger los instrumentos y empezaron a adorar, a cantar, a tocar. Entonces primero era la alabanza, que ahora yo sé que era la alabanza, pero era música de fiesta, de júbilo, y eso era un garigay, y la gente gritaba y aplaudía y ¡guau! Y amén, y gloria a Dios, y levantaban las manos, y yo estaba asustada.
Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero me gustaba. Yo decía, bueno, pues qué bien se lo monta esta gente. Qué divertido es todo, qué bien, ¿no? Mira qué fiesta montan aquí, madre mía, bueno. Y ya pasaron a la adoración. Entonces ahí bajaron las luces. Y cuando bajaron las luces, la persona encargada de dirigir la administración de la adoración, pues era un hombre, ¿no? Y empezó, porque los pastores no estaban, los pastores de la congregación no estaban de viaje. Entonces ese hombre empezó pues a adorar, empezó a ministrar en el espíritu con la adoración, y yo me quedé embelesada escuchando lo que decía. Yo no puedo explicar lo que me pasó. Yo me quedé embelesada, yo miraba a la gente y la gente estaba toda con los ojos cerrados. Yo tenía los ojos como platos, pero como platos observándolo todo, yo no cerré los ojos en ningún momento. Entonces yo empecé a escuchar a ese hombre y esas palabras me empezaron a penetrar, pero fuertemente en mi corazón, al punto que empecé a sentir ganas de llorar. Y yo misma, mi mente decía, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué tengo ganas de llorar? Si yo he entrado divinamente, a mí no tengo ninguna cosa para ponerme a llorar. Pero esas palabras, no sé con claridad, no me acuerdo con claridad cuál eran, pero yo sé que entraban como puños dentro de mi corazón. Y empecé a sentir un quebranto y un rompimiento y una tristeza profunda dentro de mi corazón, que empecé a llorar. Y empecé a llorar y a llorar y no podía dejar de llorar. Entonces me vi arrodillada, porque me arrodillé, y me vi hablando con Dios. Empecé a hablar con Dios y empecé a decirle, bueno, pues toda esta gente está aquí porque creen en ti, y si es verdad que tú eres un Dios que existes, que eres verdadero, que estás vivo, como está diciendo este hombre, que eres un Dios vivo, que nos escucha, que abramos nuestra boca y te pidamos, si eso es verdad, entonces yo te voy a pedir algo. Te voy a pedir que permitas que yo vuelva a ver a mi madre antes de que ella muera, fallezca en esta tierra. Yo quiero poderme despedir de ella, yo quiero volver a verla, porque mi madre estaba muy enfermita, tenía Parkinson y tenía demencia, y ya llevaba yo 2 años aquí en París y no había podido ir a verla, y con el panorama que yo tenía, pues yo no sabía cuándo la iba a poder ver. Entonces mi miedo era que ella falleciera y yo no poderme despedir de ella, porque desde que me trasladé a vivir a este país no la había vuelto a ver. Y mi madre siempre estuvo conmigo, yo la cuidé en mi casa, la tuve como 11 años viviendo conmigo, pasé toda la enfermedad con ella, pasé un cáncer, pasé el Parkinson, pasé muchas cosas. Entonces eso me pesaba a mí muy duro en el corazón. Entonces fue lo primero que el Espíritu Santo me puso en mi corazón de pedir. Y lo segundo fue que me quitara el vicio del tabaco, porque yo era una fumadora empedernida, que lo dije en la otra parte del testimonio, y yo deseaba dejar de fumar, pero era imposible para mí, no podía. Me consumía la ansiedad y no podía. Entonces yo le dije, si tú eres un Dios todopoderoso, si tú todo lo puedes y para ti no hay nada, entonces quítame ese vicio. Y si tú me quitas ese vicio, yo creeré en ti, le dije. Y lo reté, sin darme cuenta y sin saberlo, estaba retando a Dios. Ahora lo sé, pero de aquella no. Y fue lo que usó, pienso que fue lo que usó el Espíritu Santo para que yo me conectara con el Señor. Pero en ningún momento lo dije llorando, quebrantada, pero la verdad no sé decir si yo estaba creyendo lo que estaba hablando. No sé si lo dije con la fe o fue dirigida por el Espíritu Santo. Porque yo, la situación que teníamos como pareja era para haber rogado y haber pedido. Vine a este país a luchar por mi relación y mira cómo está, entonces cámbialo. Pero sin embargo nunca jamás pedí eso. Nunca pedí eso. Solo pedí por mi madre y por mi vicio. No pedimos nada. Entonces, bueno, terminó la adoración y yo me secaba las lágrimas así, como que para que no me viera nadie, porque yo decía, bueno, la gente dirá qué le pasa a esa mujer que está llorando, fíjate. Yo pensando que si iba a estar alguien fijando en que yo lloraba, cuando media iglesia estaba moqueando y yo ni cuenta me daba que todo el mundo estaba llorando. Y yo pensaba que solo lloraba yo, entonces era como que así, yo miraba de reojo, le miraba a él que estaba en el otro lado, él ni me miraba. Él estaba a lo suyo allí concentrado, mirando casi hacia la pared para no mirarme a mí, o sea, ni me miraba. Entonces, bueno, empezó la prédica y la misma persona que ministró predicó. La escuché con todos los 7 sentidos, puse en la predicación
y cada palabra penetraba dentro de mí y me hacía llorar. Era como yo sentía que Dios me estaba hablando. Es que yo sentía que Dios me hablaba en cada palabra. Cuando ya termina, vuelven a la administración, otra vez a llorar, pero otra vez a llorar de una manera que es que fluía un llanto de mí que nunca había fluido de esa forma, en el sentido de que era una manera de llorar diferente, que yo no había experimentado nunca. Que no hay sentimiento, o sea, no hay tristeza, No. ni agobio, ni alegría. Es No. que lloras y no sabes de dónde lloras. Es quebranto del corazón, del espíritu, del alma, yo no sé. Pero yo nunca había experimentado ese tipo de llanto. Y brotaba la lágrima de mis ojos como si hubiera una fuente abierta. No podía dejar de llorar. Me temblaba la barbilla, no podía dejar de llorar. Entonces ya terminó el culto. Bueno, una anécdota fue que antes de entrar yo le pregunté que cuánto duraba. Y él me dijo de 2 horas a 3. Y yo con lo que fumaba, yo le dije, ¿qué? 2 horas o 3, yo no aguanto ahí 2 horas o 3 sin echarme un cigarro. Y él se enfadó y me dijo, bueno, pues cuando tú quieras coger la puerta te sales y fumas. No hay problema con eso, tú sabrás. Pero estaba así en ese plan, me contestaba feo, me hablaba duro. Entonces, ¿puedes creerme, Vivi, que no me enteré del tiempo? Se me pasó el tiempo que no me enteré, se me pasó así rapidito. Acabó el culto, mis cuñadas se dieron la vuelta, me abrazaron porque me vieron todita quebrantada, pero no me preguntaron nada. Y él no me dejó hablar con nadie, pero con nadie. De una me agarró y me dijo, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces yo salí por la puerta detrás de él. Él agarró a los niños de la mano, empezó a caminar y yo iba detrás de él siguiéndole porque la verdad yo no sabía ni por dónde había venido, ni dónde estaba el metro, ni nada. Entonces yo siguiéndole, pero yo iba siguiéndole y yo puedo asegurar que a mí nadie me tocó. A mí nadie me dio ni a beber ni un vaso de agua. Porque si a mí me dan un vaso de agua, yo juro y perjuro, que sé que no se puede jurar, pero yo de aquella lo hubiera hecho que a mí me hubieran drogado o me habían metido algo en el agua. Porque yo era consciente de que mis pies pisaban la tierra, pero la sensación de mi cuerpo era que flotaba. Que yo iba caminando, pero yo flotaba. O sea, mi cuerpo no pesaba. Era como, es que estoy intentando buscar las palabras para poder explicar esa sensación tan extraña que en mis 41 años nunca había vivido. Jamás había vivido una cosa así. Entonces, mi sensación era que yo iba flotando. Entonces llegamos al metro, me senté, él se sentó así enfrente, ¿te acuerdas? Se sentó enfrente de mí y me miró y me dijo, bueno, ¿qué me dices? Y yo me quedé mirándole y empecé a llorar. Bueno, es que no había dejado de llorar. Continué llorando y entonces yo le dije, mírame cómo estoy, no puedo dejar de llorar. No sé qué me pasa. Y él me dijo, ¿y por qué lloras? Le dije, no lo sé. No sé por qué lloro, no sé qué tengo, no sé qué me ha pasado ahí dentro y lo único que sé es que algo me ha pasado. Pero el qué, no lo sé. Pero a mí me ha pasado algo muy grande ahí adentro. Él me dijo, lo que te ha pasado ahí dentro es que has tenido un toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido y ha tocado tu corazón. Entonces yo lo quedé mirando y le dije, ¿que el Espíritu Santo qué? Y me dijo, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Entonces yo lo miré y le dije, no, Dios, yo estoy mal, pero tú estás peor que yo. Mi incredulidad era muy grande. Yo le dije, pero ¿qué Espíritu Santo? ¿Pero de qué Espíritu Santo me estás hablando? ¿Pero qué me estás diciendo del Espíritu Santo? Y él me dijo, bueno, tú ahora no entiendes nada, pero lo entenderás. Así me dijo. Y yo le dije, mira, yo no sé si ha sido el Espíritu Santo, la Virgen María o todos los santos que han bajado, yo no lo sé, pero yo estoy muy rara. Estoy muy extraña, me siento muy diferente, me siento diferente por dentro. Estoy con unas ganas de llorar que no puedo dejar y yo no sé qué tengo. Bueno, en esto llegamos a la casa y él se acosté a los niños, yo no me podía dormir. Era incapaz de dormirme, no podía dormirme. Y el caso es que yo me ponía a pensar y solo venía a mi mente la iglesia, la música, las palabras de aquel hombre, la oración que yo había hecho a Dios, cómo yo le hablaba, las cosas que yo le dije al Señor. Y bueno, ya
al final, como casi a la madrugada, me metí a la cama a dormir. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté, tenía un cigarro en el paquete de tabaco. Uno me quedaba. Tenía que salir a comprar. Me acuerdo que era domingo porque los cultos eran el sábado. Entonces los niños no tenían colegio. Y yo dije, bueno, pues nada, voy a tomarme el café, me voy a echar mi cigarrito, me he visto, me arreglo, salgo a comprar el pan y ya traigo el tabaco. Pero echándome el último cigarro en la cocina, no se me olvida, con el café, como de costumbre, me vino a la mente lo que yo le había dicho a Dios: ayúdame a dejar de fumar, ¿no? Entonces, cuando yo terminé de fumarme ese cigarro, lo apagué y miré al cielo y dije: este es el último cigarro que me voy a fumar. No voy a ir a comprar. Vamos a ver qué pasa. Y miré para el cielo, como diciendo: vamos a ver si aquello que yo pedí se da o no se da. Vamos a ver. Y lo apagué y así lo hice. Pero yo sabía que a las 2 horas yo iba a estar desesperada por salir a comprar tabaco, porque solo de pensar que no tenía tabaco yo ya me daba ansiedad. O sea, imagínate el vicio que yo tenía. Pero ¿cuál fue mi sorpresa, Vivi? Que pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas. Y esta que tú ves aquí sentada, ni acordarse del cigarro. Ni acordarse del cigarro. Pasaron 5 horas, pasaron 6 horas. Y como a las 8 horas me empezó a entrar ganas de fumar. Y yo me empecé a poner nerviosa y dije: wow, 8 horas llevo sin fumar. Sí, esta vez estoy aguantando, porque eso era todo un récord para mí. Todo un récord para mí. Y yo dije: sí, estoy aguantando esta vez, ¿no? Entonces dije, bueno, pues... Pero me venían las ganas de fumar y dije: no sé cuánto más voy a aguantar. Pero cuando me venían esas ganas de fumar, era curioso lo que me pasaba. Me venía esa ansia y esa gana del tabaco, y de una venía a mi mente la iglesia de nuevo. Venía la oración que había hecho, venía la alabanza, venía el quebrantamiento del corazón, el llanto, lo que yo había sentido, y me ponía a llorar de nuevo. Y era como que la gana de fumar era como que se disipaba, se iba. Y ya no me volví a acordar de eso en otras tantas horas. Así estuve 5 días. 5 días. Al 5.º día, que me acuerdo que era un viernes y al sábado siguiente era la iglesia. Yo me acuerdo que mientras, durante la semana, el pastor me decía: échale ganas, que lo estás consiguiendo, ¿no? Y siempre me preguntaba: ¿has vuelto a fumar? No, ahí estoy soportando, aguantando. Pero yo pensaba que era yo. Y yo estaba como un poco incrédula porque nunca había sido capaz. Y lo intenté muchas veces. Hasta me fui al doctor a que me pusiera un tratamiento para poder dejar de fumar y no lo conseguí ni con tratamiento. Entonces yo decía: ¡guau! No, esta vez lo estoy consiguiendo, pero vamos a ver. Ahí yo estaba como en pies de plomo porque todavía no quería yo gritar triunfo, porque yo me conocía. Yo sabía cómo era mi vicio, yo me conocía. Pero ya era todo un triunfo. Entonces me acuerdo que él estaba pendiente de toda la semana y me escribía, ¿no? Y me decía y tal, y iba, bueno. Y yo le decía: yo lo único que quiero es volver el sábado a la iglesia. ¿Me vuelves a llevar, no? Y él me decía: sí, tranquila. Digo: yo quiero ir a la iglesia. Estaba toda la semana deseando de que llegara el sábado para ir de nuevo a la iglesia. Yo quería volver a sentir eso. Lo quería volver a sentir, a cerciorarme que no había sido una ilusión, que eso había pasado realmente, porque yo ya tenía dudas de todo. Entonces llegó el viernes y me acuerdo que fui a llevar a los niños al colegio, y los niños, el colegio de mis hijos estaba como a la vuelta de donde yo vivía, y luego cruzando una carretera, ahí estaba el establecimiento donde yo solía comprar el tabaco. Entonces yo me acuerdo que esa mañana me levanté con unas ganas tremendas de fumar, pero horribles que no soportaba. Entonces yo dije: bueno, los dejo en el colegio, y en cuanto llegue cruzo la calle y compro mi paquete de tabaco, porque yo ya no soporto más. Uy, no, ya he aguantado 5 días, esto ya ha sido un triunfo, pero no. Mi mente me pedía, ese monstruo, ¿no?, que tienes ahí, que te pide de comer, y si no le das, no te deja. Es una guerra psicológica tremenda. Entonces así lo hice, dejé a los niños en el colegio y casi me faltó correr. Y cuando estoy cruzando la calle, ahí
me pasó algo sobrenatural que me transformó la vida. Cuando yo estoy cruzando la calle y estoy viendo ya con mis ojos el establecimiento, siento una voz, pero una voz bien fuerte dentro de mí que me dice: ¿qué vas a hacer? Fuerte, como un trueno, sonó dentro de mí, que me quedé petrificada, parada en la acera y dije: uy, yo no sé cómo explicarlo, pero yo supe que era Dios. Yo supe que esa voz había sido la voz de Dios. Por la autoridad que tenía la voz, por cómo me habló, yo no sé, dentro de mí yo supe que era Dios y me dio un miedo, un temor. No fue miedo, fue temor. Y dije: ¡ay! Y me sigue hablando esa voz y me dice: ¿no te das cuenta que el mismo diablo te está llevando de la mano? Acuérdate lo que tú me prometiste. Y ahí vino cuando yo le dije: si tú me sacas de fumar, entonces yo voy a creer en ti. Esa fue mi palabra y lo que yo dije. Y él me lo vino a recordar. Y me dijo: he sido yo el que he estado todos estos días contigo quitándote la gana de fumar. No has sido tú. Y en ese momento literal sentí lo que habla la palabra de Dios, donde dice que el velo se tiene que caer. Yo sentí cómo ese velo de mis ojos naturales se caían y se abrían mis ojos espirituales. Y entendí en cuestión de un segundo todo. Entendí que era un Dios vivo, que era un Dios real, que existía, que era un Dios todopoderoso. No me digas cómo, pero yo lo entendí en milésimas de segundo. Y fue tal la sorpresa que me llevé que empezó mi cuerpo a temblar. Empecé a sentir la presencia de Dios allí conmigo en mitad de la calle. Te estoy hablando a las 9 de la mañana. Y yo empecé a temblar y quería ponerme a llorar, pero estaba en mitad de la calle. Entonces le dije: no. Yo soy una mujer de palabra. Y yo no te voy a fallar. Y me di la vuelta en la misma puerta del establecimiento y me fui a mi casa. Y no compré el tabaco. Fui corriendo, subí corriendo las escaleras, abrí la puerta de mi casa, me tiré de rodillas en el salón, yo sola, y empecé a llorar, a pedir perdón, a pedirle perdón a Dios por la incredulidad que tenía mi alma, a pedirle perdón por no haber creído que era un Dios vivo y verdadero, a pedir perdón por todas las faltas, por todas mis palabras que yo había dicho dudando de Él, a pedir perdón por tantas cosas. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega por primera vez al corazón de una persona, que lo reargulle, lo lleva a arrepentirse de sus pecados. Ese es el primer trabajo que hace el Espíritu Santo en uno. Y yo me acuerdo que me tiré al suelo y empecé a llorar y a llorar. Y mira, pasó por mi mente como si fuera un cine, con escenas de mi vida, con momentos puntuales de mi vida donde el Señor me hacía ver en esta circunstancia de tu vida. Tú me nombraste y yo estaba ahí. Pero yo lo nombraba, pero como dije en la anterior parte del testimonio, lo nombraba sin fe, por costumbre. Cuando, ay Dios mío esto, ay Dios mío lo otro, ¿entiendes? Pero él me decía: sí, pero yo estaba ahí. Y me la hacía ver esa imagen. Cuando operaron a mi mamá del pecho, que yo lloré tanto en aquella sala de espera, decía: Dios mío, por favor, guárdala, cuídala. Y entonces él me hacía entender: yo estaba ahí, yo te estaba escuchando, yo estaba ahí consolándote. Bueno, así me pasé 3 horas. 3 horas que para mí fueron, no sé, como 10 minutos llorando. Pero habían pasado 3 horas, Vivi. 3 horas, porque yo había llegado a mi casa como a las 9:30 de la mañana y cuando yo me levanto de ese suelo eran como las 12 del mediodía. Pero bueno, voy a empezar a hacer algo en la casa porque no había hecho nada. Entonces, bueno, gracias a Dios los niños se quedaban a la cantina y todo, ¿no? Pero claro, no había hecho nada. Entonces me puse a sacar una lavadora de ropa que tenía lavando y ya me pongo a tenderla. Entonces, bueno, yo tenía el aparatito donde yo tendía la ropa, estaba tal que así, y yo estaba de espaldas a la entrada del salón, a la puerta del salón, que daba a un curvar, daba a un pasillo.
Entonces estoy tendiendo la ropa y todavía estoy con esa agitación, ¿no? de tantas horas llorando y todavía meditando y pensando, pero estoy haciendo mis quehaceres, y cuando yo estoy tendiendo la ropa, o sea, ahí tengo otra experiencia sobrenatural, fuertísima. Yo tengo que decir, antes de contar esto, tengo que decir que como yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo no sabía nada de Dios, tenía como alergia a las cosas religiosas. A mí me encantaban las cosas de terror. Las películas de posesiones, de todas esas cosas a mí me chiflaban. Y además me gustaba verlas solita de noche con mi Coca-Cola, mis palomitas. Además, yo creo que tú como cristiano no entrabas a esas tampoco. No, nada. yo Él no me tenía decía, tapones en las orejas para irme a la cama. él a mí muchas veces me decía, pero cuando él decía, me voy a la cama, yo sabía que a él le daba mucho miedo, tenía mucho miedo a eso, entonces yo no las ponía. Yo Pero pienso que más que miedo era el respeto de saber que Claro, lo pero que a mí se él no me movía decía, a ahí. mí me Tú decía pensabas que le era daba miedo. Ajá. Y entonces él me decía, no, pero ¿cómo puedes estar viendo eso? Pero quita eso, mujer. Él no quería que yo lo viera. Y decía, pero ¿qué? ¿Pero que tienes tú el problema? Si a mí no me da miedo, ¿a ti qué más te da? Entonces yo veía lo que yo quería. Entonces a mí me encantaba. Como Es obra que de Dios, ¿eh? las disfrutaba. Claro, lógicamente. ¿Cómo no las iba a disfrutar si yo estaba enganchada al diablo y estaba ahí sentado conmigo disfrutando de las palomitas y de la Coca-Cola? Ahora lo sé, pero de aquella yo no lo sabía. Entonces, bueno, estaba en esas y estaba tendiendo la ropa y de repente, mira, yo sentí un terror, pero fue terror en mi cuerpo, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. No era miedosa para nada, pero ese día experimenté lo que era el miedo. Y dije, ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, en ese momento, yo vi unos ojos aquí detrás, que venían de la puerta. Unos ojos rojos. Lo que la gente puede llamar como un presentimiento, que sabes que está atrás, pero que no lo ves. No lo ves, pero espiritualmente Sabes lo estaba que está viendo. ahí, sí. Porque yo veía que eran unos ojos rojos que me estaban penetrando la nuca, pero yo no vi ni cuernos, ni rabito, ni el palito este que como pintan al día. Yo no vi nada de eso. No, yo solo vi una oscuridad y unos ojos rojos sangrientos que me estaban mirando aquí en la nuca y me hacían tener un terror que no me podía mover. No me podía mover y yo sabía que algo había ahí detrás. Entonces estaba con ese temor y mi mente diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y de repente siento esa voz que sentí en la calle, que me dijo, no tengas miedo, date la vuelta y enfréntalo. No había terminado de Tarea decir... fácil. Sí. No había terminado esa voz de decirme, enfréntalo, cuando yo, como a cámara lenta, ¿no? Me di la vuelta y según me di la vuelta y miré a la puerta, ¡buah! Eso se fue de mí. Se fue todo miedo, se fue toda sensación de terror, todo, se fue todo. No, yo cuando pasa eso, me tiro de nuevo al piso, empiezo a gritar como una loca, me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando? Ya veo hasta cosas, oigo voces, no, yo estoy para que me lleven al psiquiatra. Entonces agarré el teléfono en una desesperación que no había vivido en mi vida y lo llamé a él al trabajo. Y bueno, para no seguir yo todo el rato, cuenta tú qué te dije cuando te llamé. Sí, la verdad que la pastora me llamó en ese proceso que ella estaba pasando ahí en la casa. Me dijo, me estoy volviendo loca, no sé qué me pasa, veo ojos, veo un montón de cosas. Yo le decía, tranquila mujer, que no pasa nada. Yo le decía, tranquila, pero ahí terminó la conversación. Llegó ya la tarde y eso, y ya me vine, pero yo me vine pensando, ¿no? Yo ya me vine pensando que la pastora me estaba diciendo todas esas cosas. Entonces yo llegué a casa, ¿no? Llegué como a las 6:30 o 7, por ahí llegué a la casa. Y yo le dije, mujer, ¿qué te pasa? Y ahí no sé qué me está pasando, yo escucho cosas, yo veo cosas. Y entonces yo trataba de calmarla, ¿me entiendes? Porque hay una línea, que tú rebasas, ¿me entiendes? Que tú pasas, pero yo sabía que en mi interior, cuando yo entré a la casa, yo sabía que Dios estaba en el control. Que Dios estaba utilizando ese cuerpo, lo estaba utilizando, ese espíritu, lo estaba despertando, ¿me entiendes? Entonces me explicaste qué es lo que había ocurrido, la lucha esa espiritual, cuéntame. Exacto, yo le dije, son 30 y pico de años, le digo que tú has estado fumando,
tú te sentabas con el enemigo a ver películas de terror, le digo. Entonces esto es una lucha, le digo, que hay por tu alma ahora mismo, le digo. Entonces lo que pasa es que el enemigo, le digo, se enojó contigo, vino a por ti, porque sabía que se le iba a ir alguien importante. Yo la veía que me quedaba mirando y me escuchaba, pero yo en mi interior decía, Señor, tú estás obrando la vida de la pastora, tú estás haciendo cosas extraordinarias. Y ahí, ¿qué fue lo que...? No, y eso se quedó ahí, yo me quedé meditando en lo que, porque tenía una lógica lo que él me decía, ¿no? Él me explicaba pues que Dios había venido a tocar mi alma, ¿no? Y que había tomado en cuenta mi oración, Sí. lo que yo le había pedido. Y él me estaba verdad. respondiendo, porque yo en esa oscuridad en la que yo conté en la otra parte del testimonio, que me encontraba en ese bucle que no podía salir, Sí. venían pensamientos de quitarme del medio. ¿De suicidio? Sí. Claro. Sí, venían pensamientos de sentirme fracasada, de que había abandonado mi país, había dejado mi trabajo, había dejado mi vida, mi todo, mi entorno, mi todo, había venido a luchar por algo que veía que no merecía la pena. Entonces, que ahora que, bueno, mis niños no se van a quedar desamparados porque él es un buen padre. Todas esas cosas venían a mi mente. Y yo decía, pues me quito del medio, dejo de sufrir ya de una vez. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el enemigo viene siempre a invadir Amén. tu mente. Los psicólogos le dicen, no, está loco, son voces mismas que tú escuchas de tu mente, de las cosas que tú haces, y el enemigo ataca a la mente directamente para poderte derribar. Y por eso, en el nombre de Jesús, ese era que yo tenía, era ese temor, ¿me entiendes? De que el enemigo... Que le ganara la batalla en la Exactamente, mente. que ganara la mente. Porque enloquecer no, sabemos que, por ejemplo, a mí me pasaron experiencias muy similares, pero yo entiendo que el Señor usaba eso porque tal vez éramos muy escépticas a la hora de creer, y si el Señor no abre esa parte espiritual, los ojos espirituales, seguramente no estuviéramos aquí sentadas. Yo te puedo asegurar que, según yo era de incrédula, podría venir el mejor evangelista de esta tierra a hablarme de la palabra de Dios, que no lo hubiera escuchado. Eso El es Señor verdad, sabía eso es cómo verdad. tenía que venir a mí y cómo me tenía que atraer. Él lo sabía Eso perfectamente. es verdad. ¿Cómo no lo va a saber si es Dios? Yo me convierto porque tengo esas dos experiencias sobrenaturales el mismo día, Vivi. El mismo día. Como él dice, Dios estaba en control. Dios estaba en control y me estaba dando porque sabía que yo iba a saber digerirlo y yo lo iba a saber meditar todo eso. Así Porque es. las siguientes semanas fue ir a la iglesia y yo cada vez me gozaba más. Cada vez sentía con más sensibilidad la presencia del Espíritu Santo. Y yo es que no quería salir de aquel lugar. Es que eran 3 horas y yo decía, pero esto ¿por qué no dura más? Yo no quería salir. En el tercer culto donde yo fui, me acuerdo que una de las líderes de la iglesia, los pastores acababan de regresar de ese viaje y no nos conocían lógicamente. Entonces, me acuerdo que esa semana, como 2 días antes de la iglesia, estando yo en la casa, es que Dios me hablaba así. Es que yo no necesitaba ponerme de rodillas y ponerme a orar. Dios venía y me hablaba, me buscaba el Señor. Entonces yo estaba en mi cocina, cocinando para mi familia, y de repente yo esa voz de nuevo que viene y me dice, corre, vete y dile que le voy a hacer un regalo este sábado en el culto. A él. Y cuando Dios te habla, la gente que nos está escuchando, que conoce la voz de Dios y que ha experimentado eso, cuando Dios te habla, me van a entender. Porque cuando Dios te da una orden, tú lo sueltas todo y sales corriendo a obedecer. Por lo menos en mi caso. Yo lo dejaba todo y obedecía a lo que la voz me decía. Entonces, yo fui corriendo al salón y le dije, escúchame lo que te voy a decir. Me dice el Señor que este sábado en el culto te va a hacer un regalo. Y yo me acuerdo que él me miraba y me acariciaba así la pierna y me decía, tranquila, tómate las cosas con calma. Y yo lo miraba y yo le decía, ¿tú no me crees? Y él me decía, no es que no te crea, ahí está Él él. usaba la boca de ella, pero yo en mí le decía, tranquila, pero la convicción que venía a mí, yo no se la mostraba a ella. No, yo pensaba que él no me creía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo no se la mostraba a ella, pero por dentro era como espada de doble filo que me estaba diciendo él, no te vas a escapar. ¿Me entiendes?
si usé a los cuervos, uso las piedras, tú no te vas a poder escapar. Y yo le decía, mujer, tranquila, no te pasa nada. Pero yo en mí decía, no hables, no hables. ¿Has Guau, entendido? eso ¿Me es entiendes? muy ¿Has entendido? tremendo. Pero yo, claro, yo le veía esa cara y entonces yo le Claro. dije, tú a mí no me Guau. crees. Entonces, como él, yo pensaba que él no me creía, yo decía, ¿será que me lo imagino? ¿Será que esa voz me la imagino pero- yo? Pero escúchame, Sí, a mí o sea, yo la duda no se me iba. Claro. pero escúchame, aparte de lo que no era que yo no le creía, y yo la quedaba mirando, le decía, tranquila, mujer, como diciéndole yo al Señor mismo, Señor, no hables mucho, relájate un poquito, ¿me entiendes? Todavía no. No me mires, Señor, no me mires. No, sí, pues a mí me hablaba, pero bien. Claro. Clarito. Pero bien clarito. Entonces yo se lo comunicaba a él. Entonces me acuerdo que llegamos al culto y habían regresado los pastores bueno, yo no sé si a ti te conocían. No habían hablado conmigo, ¿no? No, bueno. a mí No, me no, no, conocían. no, porque yo llegaba, me ponía en un sitio, terminaba y yo me marchaba, yo no me quedaba. Entonces nunca habíamos tenido contacto con ellos. Entonces yo me acuerdo que aquel día se puso a predicar el pastor y yo le dije a mi cuñada, ¿este señor quién es? Es el pastor de la iglesia. Le dije, ¿y eso del pastor qué es? Entonces me dijo, pues es la autoridad máxima, como los curas cuñi en el catolicismo. Ah, ok. Entonces yo ahí entendí. Dije, bueno, vale. Entonces yo lo escuché predicar, todo bien, todo. Y cuando ese hombre empezó a ministrar, ese hombre se baja del altar y se viene, pero atrás del todo donde nosotros estábamos sentados. Allá se viene. Y se nos queda mirando, nos mira a los dos, nos junta las manos, ¿te acuerdas? Nos juntó las manos y nos dijo, ustedes son una familia sacerdotal, así me dice Dios. Ustedes tienen un ministerio y ustedes tienen un llamado pastoral. Yo no entendía nada, pero nada. Entonces, en ese momento, él empezó a orar por el pastor, le puso la mano en la cabeza, oró, Bueno, yo me puse a llorar, me quebranté. Él ya volvió otra vez al altar, acaba el culto. Y antes de acabar el culto en la adoración, yo miro y lo veo arrodillado en aquella esquina, llorando, pero con hipo. Y yo le empecé a oír hablar unas cosas raras, extrañas. Y yo no hacía nada más que pegar la oreja a ver si captaba algo de lo que decía. Pero yo veía Te que dijo, no, me aprendió francés, No. fluido. yo no entendía lo que hablaba. Yo sabía que no estaba hablando castellano y que eso yo no lo entendía, ese lenguaje no lo entendía. Pero yo no sabía que era eso. Entonces cuando ya acabó todo el culto, dan las luces, toda la gente andaba con el café para arriba y para abajo y este hombre todavía ahí tirado moqueando. Ya viene mi cuñada y dice, y yo digo, pues ahí está, pues es que yo me da esta cosa acercarme porque no deja de llorar y está ahí como, no sé, a mí me da cosa acercarme. Me daba como reparo ir a interrumpirlo, o no sé, me daba reparo. Entonces mi cuñada fue y ya lo tocó en el hombro y entonces él ya se levantó y se abrazó a ella y empezó a llorar. Entonces yo ya lo veo que viene y le digo, ¿qué? Y me quedé así mirando y le digo, ¿qué pasó? Y entonces vino y me abrazó y me dijo, ¿sabes? El Señor me acaba de bautizar con el don de lenguas. Entonces yo me quedé así y le dije, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso del don de lenguas? Y me dijo, sí, son unas lenguas celestiales que hay para poder interceder en el Espíritu, para orar. Bueno, ahí me explicó. Y de una me vino aquella palabra que me había dicho el Señor en la cocina. Dile que el sábado le voy a hacer un regalo en la iglesia. ¿Te acuerdas? Yo te dije que el Dios me había dicho que te iba a dar un regalo el sábado en la iglesia. Eso es esto. Y él empezó a llorar y me dijo, sí, Dios te usa a ti, ¿eh? No, Dios te habla Más temor verdaderamente. todavía. Entonces él empezó a decirme, Dios te habla a ti verdaderamente. Ese día cuando nos íbamos por la puerta, vino una líder de la iglesia, me agarró por la mano y me dijo, no, usted no se va sin que mi pastora ore por usted y le ponga las manos. Porque yo siento de parte de Dios que hay que orar por usted. Entonces me sentaron en una silla y yo estaba asustada, yo no sabía qué me iban a hacer. Y yo dije, ay, esta gente que me va a hacer a mí aquí ahora. Me sentaron en una silla y vino la pastora, me dio 2 besos, me dijo, mija, déjame orar por ti. Entonces me puso la mano en la cabeza, empezó a orar por mí. Yo cuando esa mujer empezó a orar por mí, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Me ungieron con aceite, se quedó así, nos fuimos para la casa. Pero esto fue en un mes, fue todo fueron experiencias, totalmente. Acelerado todo. Todo acelerado. Entonces llegó un momento en que yo empecé a leer la palabra de Dios.
empecé a coger la Biblia por primera vez en mi vida y empecé a leer. Y eso era una cosa maravillosa. Yo empezaba a leer, Vivi, y yo no tenía fin de terminar de leer. Era un hambre que yo tenía por conocer. No, o sea, eso fue una cosa tremenda, pero tremenda. Y así me pasaba, porque de aquella no estaba trabajando. Yo conté que estaba cobrando el subsidio por desempleo. Entonces fue un año entero donde trató conmigo el Señor de una manera tremenda, donde me capacitó, donde me enseñó, donde, bueno, muchas vivencias que podríamos estar aquí 3 semanas contando, pero quiero contar cómo nos llamó al ministerio, personalmente a mí. Él luego contará cómo le llamó a él al ministerio pastoral, pero a mí estaba un día en mi intimidad, en la mañana, ya de los niños en el colegio, estaba leyendo la escritura, como cada mañana. Yo tenía como un butacón de estos de mimbre, muy, muy bonito, y lo pegaba a la ventana y yo podía pasar horas ahí leyendo, ¿eh? Y caí en el libro de Lucas, en la pesca milagrosa. Nunca había leído yo esa historia, y estoy leyendo esa historia, y cuando estoy leyendo esa historia, el Espíritu Santo empezó a hablar a mi espíritu y yo empecé a sentir la presencia de Dios. Pero cuando llego al momento clave donde Pedro, donde el Señor le dice a Pedro, no temas, que yo te haré pescador de hombres. No. Esa frase, cuando yo la leo, según la leí, yo sentí la voz de Dios que me dijo, no temas, porque yo te voy a hacer pescadora de hombres. Y yo caí desde esa butaca, caí de rodillas al piso a llorar, porque sentí que me lo estaba diciendo a mí. No era la frase de Pedro, era la frase para Julia. Me la estaba diciendo a mí. A los 3 o 4 días llegó un pastor español, además, a la iglesia donde nos congregábamos, y hablando con él, yo le comenté la experiencia que había tenido. Y entonces él me dijo, mija, Dios te está llamando a llevar su palabra, te está llamando a ser su predicadora, te está llamando a ser su vocera, así como lo hizo con Pedro. Aquel día que el pastor me dijo así, entonces yo me puse a orar y dije, Señor, ¿esto es verdad? ¿Tú me estás llamando a mí a que yo sea predicadora? ¿Yo predicadora? O sea, yo le cuento mi testimonio a la pastora. Esa mujer lloraba, una sierva de Dios lloraba, esa mujer lloraba escuchándome, y ella me volvió a confirmar, sí, eso es un llamado pastoral y te ha llamado a través de la palabra de Dios. Y bueno, luego el pastor también, por esa época, también le hizo la llamada a él. Dios ya me había hablado en mi país. Él ya me había hablado en Ecuador. Ella no sabía nada. No sabía nada de eso. Yo creo que Dios fue bastante misericordioso. Yo creo que Dios, en este proceso, yo creo que Dios dijo, esta es la última oportunidad contigo, si no, lo haré de otra manera contigo. Y la comenzó a usar a ella, comenzó a decirle el ministerio, esto, lo otro. Y yo por eso le decía, ¿qué dices, mujer? ¿Qué estás hablando? Porque vuelvo y te repito, cuando hablaba, eran las palabras que adentro te comenzaban, confirmación, no tienes dónde correr. ¿Me entiendes? Que tú, era esa palabra, mi alma alaba la gloria de Dios, penetraban y te escribían, ¿me entiendes? Dentro. Y a la parte decía confirmación, no puedes huir. Y yo ya dije, no, Dios la está usando. Yo mismo comencé a pensar y yo dije, no, yo no voy a correr de aquí. Yo ya no voy a huir de aquí. Número uno, porque yo quería que mi familia fuera restaurada por el Señor. Yo quería que Dios, y Dios ya estaba trabajando en nuestras vidas, ya estaba haciendo cosas. Lo vamos a adelantar un poquito. Tuvimos una experiencia ahí en la casa, tuvimos una experiencia de una oración que hicimos, que comenzamos a las 9 de la mañana y el Señor nos visitó como a la 9 de la noche, perdón, y se nos prolongó como hasta las 3:30 de la madrugada. A esa hora comenzamos nosotros a sentir la presencia de Dios de una manera tan tremenda. O sea, se silenció todo se silenció, porque ella estaba en un lado de la cama, yo estaba en otro lado de la cama, pero se silenció todo, y ahí comenzó el Espíritu Santo de una manera tan tremenda. Nosotros vivimos esas experiencias, que sí.
Sí, vivimos esas y muchas más que podríamos estar aquí todo el día. Pero a lo que viene es que él empezó, nos hizo el llamado, Sí. pero eso no fue de la noche a la mañana, o sea, no nos hizo el llamado y a los 2 meses ya éramos pastores. No, pasaron casi 4 años. 4 años. Casi. Que igual es muy poco, o sea, Sí. Dios los trató muy acelerado. Muy deprisa iba con nosotros. 4 Pero en ese años. tiempo, en ese tiempo vivimos un proceso de 3 años y medio, casi 4 años, muy tremendo. Una batalla Pero enorme. muy tremendo, ¿por qué? Porque estaba puliéndolo a él, también me estaba puliendo a mí, estaba tratando con las heridas que él tenía, estaba tratando con mis heridas, estaba restaurando nuestra pareja, Sí. estaba restaurando nuestros sentimientos, nuestra relación. Todo lo que estaba oculto lo sacó a la luz, se confesó toda mentira, todo lo que había habido malo en la relación por parte de él, cosas que ocultaba, muchas cosas. Lo sacó todo a la luz. Luego trabajó conmigo en que yo aprendiera a perdonar. Hizo cosas maravillosas. Nos restauró personalmente, restauró mi hogar, reavivó la llama del amor. Nunca habíamos sido tan cómplices en todo, en todo. Íbamos a la par con Dios en medio, caminando, entregándonos cada día más. Y viendo su mano poderosa en nuestra Es vida, verdad. cómo nos restauró, cómo nos cambió, cómo nos transformó, sobre todo a Él. Yo tengo que decirlo porque es la verdad. Sobre amén. todo a Él. O sea, Él lo transformó de una manera asombrosa. Porque del hombre con el que yo batallaba y con el que yo peleaba, al hombre que fue él moldeando y cambiándolo y transformándolo, que me volví a enamorar de nuevo como el primer día. Eso hay que darle la honra a Dios porque solo fue Dios. Yo quiero mandar un mensaje aquí a las parejas que estén pasando por situaciones. De verdad hay que seguir confiando en Dios. Amén, Yo no amén. digo que nuestra relación sea perfecta, no lo es, no lo es. Somos como el perro y el gato muchas veces. O sea, él para el sur, yo para el norte. No tenemos nada que ver, los polos opuestos atraen. Pero es necesario poner a Dios en medio. Así es. Si una pareja no tiene al Señor en medio, va a ser muy complicado que los problemas se resuelvan. Porque por mucha intención que tú pongas, siempre va a haber cosas que se van a levantar y por eso hay tanta demanda de divorcios y por eso pasan tantas cosas. Entonces nosotros nos hemos podido mantener porque siempre hemos puesto a Dios en medio. Si en algún momento hemos dejado a Dios a un lado, nos hemos resentido en nuestra relación. ¿Es verdad o es mentira? Eso es verdad. Está claro que tiene que estar en medio. Él tiene que ser el primero en la casa. Tiene que ser el primero para que todo pueda fluir y pueda funcionar. Y Confirmó, levantó, había evidencias del Señor de que Él estaba allí. sanó. Sanó, limpió. Yo siempre lo he contado que cuando uno confiesa, dice la Biblia en Primera de Juan, si no recuerdo mal, capítulo número 1, verso 9, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo confesé todas las cosas, me sentí libre, sentí que Dios no quería usar y trabajar en nuestras vidas, ¿me entiendes? Y llevamos 7 años. 7 años en el nombre de Jesús, que ahí están las promesas de Dios. Dios ha depositado algo en nuestras vidas, el cual decía algo ella hoy en el nombre de Jesús que es muy valioso, ¿me entiendes? La presencia de Dios en nuestra vida es muy valiosa. Dios nos restauró, Y cuando ya hizo todo ese trabajo interno, estoy hablando ya 3 años largos, entonces nos dice, ahora ordenen su vida. Yo necesito que ustedes estén Eso en es orden verdad. delante de las leyes del hombre y también de la mía. Eso es verdad. Entonces ahí empieza el proceso para casarnos. Ahí es donde él me cuenta todo su testimonio en Ecuador. Cuando ya tenemos una fecha para el matrimonio, entonces él me sienta una tarde y me dice que Sí. eso es otro proceso. Que me dice que me cuenta todo lo vivido, cómo entró realmente en España, toda su vida, cómo se drogaba, todo Todo el podcast que está ahí, el todo. testimonio que está allí. Todo eso me lo cuenta a mí sola, en mi casa, un mes antes de la boda. Me agarró las manos llorando y me dijo, ahora yo sé que si ya te lo he contado todo, no tengo nada oculto, todo sabes ya. Si no te quieres casar conmigo, yo lo voy a entender. Y yo le dije, pero ¿cómo no me voy a querer casar contigo?
Ese era el viejo hombre. Y lo que está aquí es la nueva criatura en Cristo Jesús. Y vamos para adelante con Dios. Y tiramos para adelante y nos casamos. Y fue maravilloso el Señor, porque en el momento que nosotros nos casamos, no pasó ni un año. Nos casamos el 26 de agosto del 2017 y nos ungen como pastores el 19 de marzo del 2018. Aquí seguimos sirviendo al Señor, ayudando a todas esas almas que nos ponen en nuestro camino, que se dejan ayudar, que se dejan guiar, y felices de poder ser útiles en las manos de Dios, y hasta que Dios nos lleve. Hasta que Dios nos Amén, lleve. amén. Lo que venga de aquí para adelante solo lo sabe Él. Amén. Pero- Yo también quisiera decir algo. Pero esa es nuestra historia. Yo también quisiera decir algo. No sé si te estará pasando lo mismo que nos pasó a nosotros. Lo importante aquí en este testimonio, en este podcast maravilloso que estamos a punto de terminar, es escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios puede restaurar tu matrimonio, tu vida. Dios todavía está llamando a muchas familias al ministerio en el nombre de Jesús. Así que no puedes ocultarte de ese llamado en el nombre. Si algo te ha valido este podcast o este testimonio nuestro en el nombre de Jesús, si algo o en algo te identificas o en algo ves que te estamos ayudando en el nombre de Jesús, grábate todas estas palabras, bájalas a tu corazón en el nombre Si de alguien Jesús. quiere contarnos su historia a través de los comentarios, ahí tienen una opción donde pueden comentar, Amén, donde amén. pueden hacer comentarios de qué les ha parecido, si se han sentido identificados, si están pasando por algo y necesitan oración. Aquí estamos para interceder por ustedes, para orar por ustedes. A eso nos llamó el Señor. Y bueno, decirles que si vives aquí en París y esto llega a tus manos, pues estaremos encantados de recibirte si quieres venir a visitarnos. Tú que estás allí recién empezando, no huyas, Amén. no huyas, obedécele al Señor, escucha su voz y avanza en el nombre de Jesús. Si lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo en el nombre No de lo Amén. dudes. Aleluya. Dios les bendiga. Chao. Bendiciones. Te esperamos, Ministerio de la Gloria de Dios. Chao, chao.